¿Alguna vez has sentido que todo se desmorona a tu alrededor y que Dios te ha abandonado completamente? ¿Has llegado al punto donde perdiste tu trabajo, tu salud se quebró, tus seres queridos se alejaron y sientes que no hay salida, que tal vez sería mejor no haber nacido nunca? Si estás viviendo el peor momento de tu vida y crees que ya no puedes más, la historia que voy a contarte hoy va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el sufrimiento, porque te voy a mostrar cómo un hombre perdió absolutamente todo en un solo día. Fue abandonado por sus amigos más cercanos. Su propia esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Su cuerpo se llenó de llagas purulentas desde la cabeza hasta los pies. Y aún así, después de la tormenta más brutal que puedas imaginar, no solo recuperó todo lo que había perdido, sino que recibió el doble de bendiciones de las que tenía antes. En las tierras de Uz, donde el sol del amanecer pintaba de oro las colinas infinitas y las caravanas de comerciantes cruzaban llevando especias y sedas de Oriente, vivía un hombre llamado Job, cuyo nombre resonaba desde Damasco hasta los confines de Arabia como símbolo de prosperidad y sabiduría. Un hombre tan rico que sus rebaños cubrían los valles como un mar de lana blanca, y sus camellos formaban caravanas interminables que transportaban riquezas por todas las rutas comerciales del mundo antiguo. Pero más que su inmensa fortuna, Job era conocido por algo mucho más valioso. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Alguien que cada amanecer se levantaba antes que el sol y ofrecía holocaustos por sus hijos, porque pensaba, quizás mis hijos habrán pecado y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y esta era la rutina diaria de un padre que amaba tanto a su familia, que intercedía por ellos, incluso cuando no había razón aparente para hacerlo. Job poseía 7,000 ovejas que pastaban en verdes praderas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, 3,000 camellos que eran la envidia de todos los mercaderes de la región, 500 yuntas de bueyes que araban campos fértiles, que producían cosechas abundantes año tras año, 500 asnas que garantizaban el transporte y la comunicación con las ciudades lejanas, y una servidumbre tan numerosa que su casa parecía una pequeña ciudad próspera donde todos tenían trabajo y sustento abundante. Pero la verdadera riqueza de Job no estaba en sus posesiones materiales, sino en sus 10 hijos, 7 varones fuertes y valientes, y 3 doncellas hermosas y virtuosas que llenaban su corazón de alegría cada vez que los veía reunidos alrededor de su mesa. Los hijos de Job habían heredado no solo la riqueza de su padre, sino también su carácter generoso y su espíritu festivo. Cada uno tenía su propia casa espléndida y organizaban banquetes rotativos donde se reunían todos los hermanos para celebrar la vida, compartir historias y fortalecer los lazos familiares que los unían. Estos banquetes no eran simples fiestas, sino verdaderas celebraciones de gratitud, donde abundaba la comida exquisita, el vino de las mejores cepas y la música que alegraba el corazón. Y Job, aunque no participaba directamente de estas festividades, por su carácter reservado y su dedicación constante a la oración y la meditación, se regocijaba en su corazón al ver la unidad y la alegría que reinaba entre sus hijos. Cada mañana, cuando las estrellas aún brillaban en el cielo y el mundo dormía en silencio, Job se despertaba con el corazón lleno de gratitud hacia Dios. Y lo primero que hacía era dirigirse al altar familiar que había construido en el punto más alto de su propiedad, desde donde podía contemplar toda la extensión de sus tierras y recordar que todo lo que poseía era un regalo del Altísimo. Allí encendía el fuego sagrado y ofrecía holocaustos, no solo por sus propios pecados, sino por los pecados que sus hijos pudieran haber cometido, porque su amor paternal lo llevaba a interceder constantemente por el bienestar espiritual de su familia. La fama de Job se extendía por todas las naciones del Oriente.
Los reyes y príncipes buscaban su consejo en asuntos de gobierno y comercio. Los pobres acudían a él sabiendo que encontrarían generosidad y justicia. Las viudas y los huérfanos sabían que en la casa de Job siempre habría protección y sustento. Y los viajeros de tierras lejanas contaban historias de su sabiduría y su temor a Dios, convirtiendo su nombre en sinónimo de bendición divina y prosperidad merecida. Pero en las dimensiones celestiales, donde los seres angelicales se reúnen en la presencia del Todopoderoso para rendir cuentas de sus actividades en la tierra, se estaba desarrollando una conversación que cambiaría para siempre el curso de la vida de Job y que revelaría una verdad profunda sobre la naturaleza del sufrimiento humano y la soberanía divina. Porque llegó el día cuando los hijos de Dios se presentaron ante Jehová, y entre ellos vino también Satanás, el adversario, el acusador de los hermanos, aquel que constantemente busca encontrar fallas en los siervos del Altísimo Jehová, que conoce los corazones de todos los hombres y ve la sinceridad de sus motivaciones más profundas. Le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió con la arrogancia típica de quien se cree dueño del mundo, de recorrer la tierra y de andar por ella, como dando a entender que toda la humanidad estaba bajo su influencia y que no había encontrado a nadie verdaderamente fiel a Dios. Pero entonces Jehová, con la sonrisa de quien conoce un tesoro escondido que el adversario no ha podido descubrir, le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Estas palabras resonaron en los cielos como un desafío divino, porque Dios mismo estaba poniendo a Job como ejemplo de fe genuina delante del acusador de los hermanos. Pero Satanás, con la astucia que lo caracteriza, respondió inmediatamente: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, y sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Era la acusación más terrible que se podía hacer contra un creyente, que su fe era interesada, que solo servía a Dios por las bendiciones materiales que recibía, que su amor hacia el Altísimo tenía un precio, y que si las circunstancias cambiaran, su lealtad se desvanecería como el humo. Satanás estaba insinuando que la fe de Job era superficial, construida sobre la prosperidad y no sobre un amor genuino hacia Dios, y que bastaba con quitarle sus posesiones para que se revelara como un hipócrita más. Entonces Jehová, en su sabiduría infinita y conociendo perfectamente el corazón de su siervo, le dijo a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y con estas palabras se inició una prueba que demostraría al universo entero que existen seres humanos capaces de amar a Dios, no por lo que pueden recibir de Él, sino por quien Él es. Personas cuya fe trasciende las circunstancias y se mantiene firme incluso cuando todo parece perdido. Satanás salió de la presencia de Jehová con una sonrisa malévola, pensando que finalmente podría demostrar que todos los seres humanos, incluso los más santos, tienen un precio y que la fe es solo una ilusión que se desvanece ante la primera dificultad seria. Comenzó inmediatamente a orquestar una serie de calamidades que golpearían a Job con una violencia y una rapidez que quitarían el aliento a cualquier observador. Era un día como cualquier otro en la vida de Job. El sol brillaba espléndido sobre sus tierras, sus rebaños pastaban tranquilos en las praderas verdes, sus siervos trabajaban cantando canciones de gratitud, y sus hijos se habían reunido en casa del hermano mayor para uno de sus banquetes habituales, donde celebraban los dones de la vida y fortalecían los lazos que los unían como familia,
Job había ofrecido su holocausto matutino como siempre y había pasado la mañana supervisando sus propiedades y atendiendo a los necesitados que acudían a él buscando justicia y misericordia. Pero de repente, cuando el día parecía transcurrir con la normalidad de siempre, se desató el infierno sobre la vida de este hombre justo, y uno tras otro comenzaron a llegar mensajeros con noticias que harían temblar los cimientos de la fe más sólida. Mensajeros que corrían desesperados, con el rostro desencajado por el horror de lo que habían presenciado. Portadores de tragedias tan brutales y consecutivas que parecían imposibles de creer. El primer mensajero llegó corriendo con la ropa desgarrada y el cabello lleno de polvo. Sus ojos reflejaban el terror de quien ha visto la muerte de cerca y apenas ha logrado escapar con vida. Se postró ante Job y entre sollozos le dijo: «Estaban arando los bueyes, y las asnas pacían cerca de ellos, cuando acometieron los sabeos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia». Los sabeos, esas tribus nómadas conocidas por su ferocidad y su habilidad en el combate, habían atacado sin previo aviso. Habían robado las 500 yuntas de bueyes y las 500 asnas, y habían masacrado a sangre fría a todos los siervos que cuidaban de los animales. Job escuchó estas palabras con el corazón que comenzaba a latir más fuerte. Pero antes de que pudiera procesar completamente la magnitud de la pérdida, antes de que pudiera siquiera preguntar por los detalles de lo ocurrido, otro mensajero apareció corriendo por el sendero que llevaba a sus campos. Este segundo mensajero tenía quemaduras en la ropa y el rostro ennegrecido por el humo, como si hubiera escapado de un infierno. Se acercó jadeando y le gritó: «Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia». 7,000 ovejas, el rebaño más grande de toda la región, había sido consumido por un fuego sobrenatural que descendió del cielo como los rayos, pero con una intensidad y una duración que no se había visto jamás. Las llamas habían devorado no solo a los animales, sino también a todos los pastores que los cuidaban. Hombres que Job conocía por sus nombres, que tenían familias, esposas e hijos que ahora quedarían huérfanos y desvalidos, y el fuego había sido tan voraz que no había quedado ni siquiera cenizas de lo que momentos antes era la fuente principal de la riqueza de Job. Mientras Job trataba de comprender cómo era posible que dos tragedias tan devastadoras ocurrieran casi simultáneamente, un tercer mensajero apareció en el horizonte. Este venía del desierto donde pastaban los camellos, y su aspecto era aún más desesperado que el de los anteriores. Llegó corriendo y gritando: «Los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia». Los caldeos, conocidos por ser los jinetes más hábiles del desierto, habían organizado un ataque coordinado con 3 columnas que atacaron simultáneamente desde diferentes direcciones. Se habían llevado los 3,000 camellos que representaban la conexión comercial de Job con el mundo exterior, y una vez más habían masacrado a todos los siervos sin mostrar misericordia alguna. En cuestión de minutos, Job había perdido prácticamente toda su fortuna. Sus rebaños habían desaparecido. Sus siervos habían sido asesinados. Sus medios de transporte y comercio se habían esfumado. Pero aún conservaba lo más preciado: sus 10 hijos. Y se aferró a esa realidad como un náufrago se aferra a un madero en medio de la tormenta, pensando que aunque hubiera perdido sus bienes materiales, su familia permanecía intacta y eso era lo único que realmente importaba. Pero Satanás no había terminado su obra destructora, porque sabía que mientras Job tuviera a sus hijos, tendría una razón poderosa para seguir viviendo y bendiciendo el nombre de Dios, así que preparó el golpe más devastador, el más cruel y despiadado que mente maligna alguna pudiera concebir. Un golpe que no solo destruiría el cuerpo, sino que intentaría quebrar para siempre el alma de este hombre justo. Mientras Job aún procesaba la magnitud de las pérdidas que había sufrido,
mientras trataba de encontrar palabras para consolar a las viudas de los siervos que habían muerto, mientras su mente calculaba cómo ayudar a las familias que habían quedado desamparadas, apareció un cuarto mensajero. Pero este no venía corriendo como los anteriores. Este caminaba lentamente, con pasos vacilantes, como quien no encuentra fuerzas para continuar. Tenía el rostro cubierto de polvo y lágrimas, la ropa desgarrada y una expresión de horror tan profunda que Job supo inmediatamente que lo que venía a decirle sería peor que todo lo anterior. Este mensajero se acercó titubeando, se dejó caer de rodillas ante Job y con una voz quebrada por el llanto le dijo: «Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia». Las palabras cayeron sobre Job como una montaña que se desploma. Sus 10 hijos, sus 7 varones fuertes y sus 3 doncellas hermosas, todos habían muerto de una vez, aplastados por los escombros de una casa que se desplomó cuando un viento sobrenatural, más poderoso que cualquier huracán conocido, la golpeó desde los 4 puntos cardinales simultáneamente. No había sido un accidente. Había sido un ataque dirigido específicamente contra lo que más amaba Job en este mundo. En un solo día, en cuestión de horas, Job había perdido absolutamente todo: su fortuna, sus siervos, sus animales, sus medios de vida, y lo más doloroso de todo, sus 10 hijos amados, esos hijos por los cuales ofrecía holocaustos cada mañana, esos hijos que llenaban su corazón de alegría cuando los veía reunidos, esos hijos que representaban su legado, su futuro, su razón de ser, habían sido arrebatados. De su lado, de la manera más brutal y repentina que se pueda imaginar, Job se levantó lentamente, como un hombre que despierta de una pesadilla, pero descubre que la pesadilla es su nueva realidad. Camino hacia su casa con pasos mecánicos, mientras su mente trataba de procesar lo que había ocurrido. En pocas horas, había pasado de ser el hombre más rico y bendecido del Oriente a ser un hombre que no tenía absolutamente nada, ni siquiera tenía un lugar donde llorar a sus muertos, porque no quedaban cuerpos que enterrar. Llegó a su habitación y allí, en la soledad más absoluta, comenzó el ritual del duelo que su cultura prescribía para los momentos de pérdida extrema. Se rasgó el manto que llevaba puesto, esa túnica de fine lino que evidenciaba su riqueza y su posición social. La desgarró desde el cuello hasta el borde inferior, como símbolo de que su vida también había sido desgarrada por la tragedia. Luego se rapó la cabeza con una navaja cortando todos los cabellos que cubrían su cabeza, como muestra externa del dolor interno que lo consumía. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Algo que sorprendió al mismo Satanás, que observaba desde las regiones celestiales, esperando ver a Job maldiciendo a Dios y renunciando a su fe en lugar de blasfemias, en lugar de reproches hacia el cielo, en lugar de gritos de amargura y desesperación. Job se postró en tierra en una actitud de adoración, y desde lo más profundo de su corazón quebrantado, pronunció palabras que han resonado a través de los siglos como el testimonio más sublime de fe que haya salido jamás de labios humanos. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Comenzó a decir con una voz que, aunque quebrada por el dolor, mantenía la firmeza de quien conoce verdades eternas. Estaba reconociendo una realidad fundamental de la existencia humana: que llegamos a este mundo sin posesiones y partiremos sin ellas. Que todo lo que creemos poseer en realidad nos ha sido prestado temporalmente, y que el verdadero dueño de todas las cosas tiene el derecho soberano de dar y de quitar según su voluntad perfecta. Jehová dio y Jehová quitó. Continuó Job, y con estas palabras estaba haciendo una declaración teológica profundísima. Estaba reconociendo que su prosperidad anterior no había sido producto de su habilidad o su esfuerzo,
sino un regalo inmerecido de la gracia divina, y que por tanto, Dios tenía todo el derecho de retirar lo que había dado sin que eso lo convirtiera en injusto o cruel. Estaba aceptando la soberanía absoluta de Dios sobre todas las circunstancias de su vida. Y finalmente, pronunció las palabras que han sido fuente de consuelo y fortaleza para millones de creyentes a través de la historia. Sea el nombre de Jehová bendito. Aún en medio del dolor más intenso que un ser humano puede experimentar, aun cuando había perdido todo lo que daba sentido a su existencia terrenal, aun cuando las circunstancias parecían gritar que Dios lo había abandonado, Job decidió conscientemente bendecir el nombre del Altísimo. El texto sagrado registra con precisión matemática el resultado de esta prueba. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Había pasado la primera fase del examen más difícil que un ser humano puede enfrentar. Había demostrado que su fe no dependía de sus circunstancias y que su amor hacia Dios trascendía cualquier beneficio material que pudiera recibir de él. En las regiones celestiales, Satanás observaba con incredulidad lo que acababa de presenciar. Había lanzado contra Job los ataques más brutales que su mente malévola podía concebir. Había destruido en horas lo que había tomado décadas construir. Había arrebatado no solo las posesiones, sino también los seres más amados. Y sin embargo, Job seguía adorando a Dios con la misma devoción que cuando era el hombre más próspero del Oriente. Pero el adversario no se dio por vencido, porque conocía una verdad terrible sobre la naturaleza humana, que el dolor físico puede ser más devastador que cualquier pérdida material, que cuando el cuerpo sufre la mente se nubla, y la fe puede tambalearse de maneras que la pérdida de bienes no logra. Así que cuando llegó nuevamente el día en que los hijos de Dios se presentaron ante Jehová, Satanás estaba allí también, preparado para proponer una segunda fase de la prueba que sería aún más cruel que la primera. Jehová le preguntó nuevamente, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió con la misma arrogancia de antes, de recorrer la tierra y de andar por ella. Entonces Jehová, con una satisfacción evidente en su voz, le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Dios estaba celebrando la victoria de su siervo. Estaba destacando que a pesar de haber perdido todo, Job había mantenido su integridad. Su fe había permanecido inquebrantable y su carácter no se había corrompido ni un ápice. Había demostrado que existen personas capaces de amar a Dios, no por lo que pueden obtener de Él, sino por quien. Pero Satanás, con la obstinación que caracteriza al mal, respondió, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Estaba argumentando que aunque Job había soportado la pérdida de sus bienes, y sus hijos no había experimentado dolor físico personal, y que cuando su propio cuerpo fuera atacado, cuando su propia vida estuviera en peligro, su fe se desmoronaría como un castillo de arena. Era una acusación cínica, pero basada en una observación real de la naturaleza humana, que las personas están dispuestas a soportar muchas pérdidas externas, pero cuando su propio bienestar físico está amenazado, cuando el dolor se vuelve constante e insoportable, cuando la muerte, entonces muchas veces la fe se quiebra, y la desesperación toma control de la mente y el corazón. Jehová mas guarda su vida. Y con estas palabras se autorizó la segunda fase de la prueba, una fase que llevaría el sufrimiento de Job a niveles que harían que las pérdidas anteriores parecieran insignificantes en comparación. Satanás salió de la presencia de Jehová con una sonrisa aún más malévola que la primera vez, porque ahora tenía permiso para atacar directamente el cuerpo de Job, para infligirle dolores tan intensos y constantes que lo llevarían al borde de la locura.
para convertir su existencia en un infierno viviente, donde cada momento despierto sería una agonía. Y así hirió a Job con sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, una enfermedad cutánea que cubría todo su cuerpo con úlceras purulentas que supuraban constantemente, que producían un picor insoportable día y noche, que despedían un olor nauseabundo que hacía que las personas se alejaran de él con asco, que lo desfiguraban de tal manera que era irreconocible, transformando al hombre más respetado del Oriente en un espectáculo repugnante que inspiraba más lástima que respeto. El dolor era constante e intenso. No había momento de descanso ni de alivio. Las llagas se abrían y se infectaban la piel. Se desprendía en pedazos, el cuerpo entero se había convertido en una fuente de agonía que no cesaba nunca. Job no podía dormir porque el dolor se intensificaba cuando se acostaba. No podía comer porque las úlceras en su boca le impedían masticar. No podía trabajar porque sus manos estaban cubiertas de llagas que sangraban. No podía siquiera orar de pie porque sus piernas no lo sostenían. Se sentó en medio de ceniza, en el basurero de la ciudad, en el lugar donde se desechaban los desperdicios y donde los perros callejeros venían a buscar comida. Allí, rodeado de inmundicia y pestilencia, el hombre que había sido príncipe entre los pueblos del Oriente se rascaba las llagas con un tiesto, con un pedazo de cerámica rota que encontró entre los escombros, tratando de encontrar algún alivio momentáneo al picor desesperante que lo atormentaba sin cesar. Su apariencia era tan repugnante que la gente pasaba a lo lejos tapándose la nariz. Los niños corrían asustados cuando lo veían los comerciantes que antes buscaban su consejo. Ahora ni siquiera lo reconocían. Se había convertido en un paria social, en un objeto de horror y compasión que inspiraba más miedo que lástima. Pero el golpe más doloroso no vino de los extraños, sino de la persona más cercana a su corazón, porque su esposa, la mujer que había compartido sus años de prosperidad, que había sido madre de sus 10 hijos amados, que había disfrutado de todos los privilegios de ser la esposa del hombre más rico del Oriente, al verlo sentado entre las cenizas, cubierto de llagas purulentas, reducido a la más absoluta miseria, no sintió compasión, sino asco y desesperación. Esta mujer, que probablemente también estaba sumida en el dolor por la pérdida de sus hijos y aterrorizada por el futuro incierto que les esperaba, se acercó a Job no para consolarlo, sino para atacarlo con las palabras más crueles que pueden salir de labios humanos. Le gritó: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Era la sugerencia más diabólica que se puede hacer a una persona que sufre. Que renuncie a su fe, que blasfeme contra el Altísimo, que se quite la vida como única salida a un dolor insoportable. Job la miró con ojos donde se mezclaban la tristeza por la pérdida de sus hijos, el dolor físico que lo atormentaba sin cesar, y ahora, la nueva herida de ser atacado por quien debería ser su mayor apoyo. Pero en lugar de dejarse llevar por la amargura o el resentimiento, le respondió con palabras que revelaban la profundidad de su sabiduría espiritual. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Con esta respuesta, Job estaba articulando una filosofía de vida que trasciende las circunstancias temporales. Estaba reconociendo que la vida incluye tanto momentos de alegría como momentos de dolor, tanto tiempos de abundancia como tiempos de escasez, tanto experiencias placenteras como experiencias dolorosas, y que una fe madura debe estar preparada para aceptar ambas realidades como parte del plan divino, que aunque a veces resulte incomprensible para la mente humana limitada, siempre tiene propósitos superiores. El texto sagrado vuelve a registrar con precisión el resultado de esta segunda fase de la prueba. En todo esto no pecó Job con sus labios. Había resistido no solo la pérdida de sus bienes y sus hijos, sino también el ataque directo a su cuerpo,
y la traición de su esposa había demostrado que su fe era inquebrantable, incluso en las circunstancias más extremas que un ser humano puede enfrentar. Pero la soledad de Job se hizo aún más profunda cuando llegaron tres de sus mejores amigos, Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita, hombres que habían venido desde tierras lejanas porque habían oído de la calamidad que había caído sobre él. Estos eran amigos de toda la vida, personas que lo conocían desde sus años de juventud, que habían compartido consejos y sabiduría con él en los días de prosperidad, que habían sido testigos de su integridad y su temor a Dios durante décadas. Cuando estos tres hombres se acercaron y vieron a Job desde lejos, no pudieron reconocerlo. El hombre próspero y respetado que habían conocido se había transformado en una figura irreconocible cubierta de llagas, sentado entre cenizas y desperdicios. El contraste era tan brutal que alzaron la voz y lloraron. Cada uno rasgó su manto y arrojó polvo sobre sus cabezas como señal de duelo, porque era evidente que su amigo estaba viviendo una tragedia sin precedentes. Durante 7 días y 7 noches se sentaron con él en tierra, y nadie le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Era el silencio del asombro, de la incredulidad, de no saber qué decir ante una calamidad tan absoluta. Pero ese silencio inicial, aunque nacido de la compasión, pronto se convertiría en algo mucho más doloroso para Job que todas las tragedias que había experimentado hasta ese momento. Porque cuando finalmente rompieron el silencio, no fue para ofrecer consuelo, sino para convertirse en acusadores implacables. Comenzaron a bombardearlo con argumentos teológicos que, aunque sonaban muy espirituales y profundos, en realidad eran como dagas que se clavaban en el corazón ya destrozado de este hombre justo. Sus palabras, lejos de sanar, abrían heridas nuevas y más profundas en el alma de quien necesitaba desesperadamente comprensión y apoyo. Elifaz fue el primero en hablar, y con un tono de superioridad espiritual que resultaba nauseabundo en esas circunstancias, le dijo: «Si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras?». Y luego procedió a desarrollar toda una teoría sobre por qué Job estaba sufriendo, argumentando que Dios no castiga a los inocentes, que toda calamidad es resultado directo del pecado, y que por tanto Job debía examinar su corazón y confesar los pecados ocultos que habían provocado la ira divina. «Acuérdate ahora, ¿quién que sea inocente se perdió? ¿Y en dónde los rectos fueron destruidos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan», argumentaba Elifaz con una lógica aparentemente impecable, pero fundamentalmente errónea, porque estaba reduciendo toda la complejidad del sufrimiento humano a una fórmula matemática simple: pecado igual a castigo, prosperidad igual a bendición. Bildad siguió la misma línea de razonamiento, pero con un tono aún más duro y acusatorio. ¿Será Dios pervertidor del derecho o el Todopoderoso pervertidor de la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los entregó en el lugar de su pecado. Con estas palabras crueles estaba insinuando que los 10 hijos de Job habían muerto porque eran pecadores, que su tragedia no era una prueba, sino un juicio justo de Dios. O el círculo de acusaciones con palabras que destilaban una arrogancia espiritual insoportable. Oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Estaba afirmando que Job merecía un castigo aún peor del que había recibido. Estos 3 hombres que habían venido supuestamente a consolar, se habían convertido en verdugos psicológicos que machacaban una y otra vez la misma acusación: que Job era un hipócrita, que su sufrimiento era prueba irrefutable de pecados secretos, que Dios era justo, y por tanto, él debía ser culpable, que su única opción era confesar y arrepentirse de los pecados que ellos estaban seguros de que había cometido,
Job les respondió con palabras que brotaban de lo más profundo de su angustia. Miserable consoladores sois todos vosotros, ¿no tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También podría yo hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Estas palabras revelan el corazón noble de Job, que aún en medio de su propio sufrimiento extremo, podía imaginar cómo trataría él a un amigo que estuviera pasando por circunstancias similares, no con acusaciones y juicios, sino con palabras de aliento y consolación genuina. Su respuesta expone la crueldad y la insensibilidad de estos supuestos consoladores que habían venido a ayudar, pero que en realidad estaban añadiendo dolor sobre dolor. La agonía de Job se intensificó, porque no solo tenía que lidiar con el dolor físico constante, la pérdida de sus hijos y sus bienes y la traición de su esposa, sino que ahora tenía que defenderse de las acusaciones de sus mejores amigos, tenía que pelear una batalla teológica mientras su cuerpo se desintegraba, tenía que mantener su integridad mientras era bombardeado con argumentos que parecían lógicos, pero que él sabía en lo más profundo de su corazón que eran falsos. Yo soy limpio, sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí, declaró Job con una valentía que solo puede nacer de la conciencia limpia. No estaba afirmando que fuera perfecto o que nunca hubiera cometido errores, sino que estaba seguro de que no había cometido ningún pecado que mereciera la magnitud del castigo que estaba recibiendo. Estaba defendiendo su integridad contra las acusaciones infundadas de quienes deberían haberlo apoyado. Pero sus amigos no se dieron por vencidos una y otra vez. Volvían a la carga con nuevas variaciones del mismo tema, utilizando diferentes argumentos, pero llegando siempre a la misma conclusión: que Job era culpable y que su sufrimiento era merecido. Lo acosaron con discursos largos y elaborados que sonaban muy espirituales, pero que eran como sal en las heridas de un hombre que ya estaba al borde del colapso físico y emocional. En medio de este debate teológico brutal, Job pronunció algunas de las palabras más hermosas y proféticas que se encuentran en toda la literatura mundial. Palabras que demuestran que aunque su cuerpo estaba siendo destruido y su mente atormentada por las acusaciones, su espíritu permanecía conectado con verdades eternas que trascendían su situación temporal. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Estas palabras, pronunciadas por un hombre cuya piel literalmente se estaba deshaciendo, revelan una fe que va más allá de las circunstancias presentes y se aferra a la esperanza de una vindicación futura y una restauración que trasciende incluso la muerte. Job estaba declarando que aunque sus amigos lo condenaran, aunque las circunstancias parecieran probar que Dios lo había abandonado, aunque su cuerpo se estuviera desintegrando, él tenía la certeza absoluta de que existía un Redentor viviente, que al final de los tiempos lo vindicaría y le daría la oportunidad, no como un juez airado, sino como el Dios justo que conoce perfectamente los corazones y las motivaciones de todos los seres humanos. Pero que finalmente no pudo contener su indignación al ver cómo estos tres hombres mayores estaban maltratando a Job con sus acusaciones infundadas y sus argumentos falaces. Eliú se levantó con la pasión de la juventud y la claridad de quien ve las cosas desde una perspectiva diferente, y comenzó a hablar con palabras que cortaban el aire como una espada afilada. En abundancia de días se hallará sabiduría, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría, ciertamente espíritu.
hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Con estas palabras estaba desafiando la idea de que la edad automáticamente confiere sabiduría. Estaba argumentando que la verdadera comprensión viene del Espíritu de Dios y no de la acumulación de años, y estaba preparando el terreno para presentar una perspectiva completamente diferente sobre el sufrimiento de Job. Eliú propuso una idea revolucionaria para su tiempo, que el sufrimiento no siempre es castigo por el pecado, sino que a veces es una herramienta que Dios utiliza para perfeccionar, purificar y enseñar a sus siervos, que a veces las pruebas más intensas son reservadas para las personas más fieles, precisamente porque Dios confía en su capacidad de resistir y salir fortalecidas de la experiencia. Ciertamente Dios no hace injusticia, y el Omnipotente no pervierte el derecho. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes con él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones, argumentaba Eliú, estableciendo la soberanía absoluta de Dios y su derecho a actuar de maneras que pueden resultar incomprensibles para la mente humana limitada. Pero incluso las palabras más comprensivas de Eliú, aunque más cercanas a la verdad que las acusaciones de los otros tres, no lograron tocar el corazón del problema que Job estaba enfrentando, porque lo que él necesitaba no era más teología humana, sino una respuesta directa del mismo Dios que parecía haber permanecido en silencio durante toda su agonía. Y entonces, cuando Job había llegado al límite absoluto de su resistencia, cuando había agotado todas las fuerzas que le quedaban para defenderse de las acusaciones de sus amigos, cuando su cuerpo era una masa de dolor y su corazón un abismo de soledad, cuando parecía que Dios realmente lo había abandonado para siempre, ocurrió algo que cambió todo el panorama de manera dramática e inesperada. Jehová respondió a Job desde un torbellino, no con explicaciones detalladas sobre las razones de su sufrimiento, no con justificaciones sobre la justicia de lo que había permitido, sino con una revelación abrumadora de su poder, su sabiduría y su soberanía, que puso toda la situación en una perspectiva completamente nueva. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. Comenzó a decir Dios con una autoridad que hacía temblar los fundamentos de la tierra, y luego procedió a hacer una serie de preguntas que revelaban la inmensidad infinita de la diferencia entre la mente divina y la mente humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Con estas preguntas retóricas, Dios estaba llevando a Job a reconocer que hay aspectos de la realidad que trascienden completamente la comprensión humana, que existe un nivel de sabiduría y propósito divino que no puede ser evaluado ni juzgado desde la perspectiva limitada de los seres creados, que pretender entender completamente los caminos de Dios es como pretender que una hormiga comprenda la ingeniería de un rascacielos. Job, confrontado con esta revelación abrumadora de la grandeza divina, respondió con la humildad de quien ha visto su propia pequeñez en contraste con la inmensidad del Creador. He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Pero Dios no había terminado, y continuó revelándose a sí mismo a través de descripciones majestuosas de su control sobre la creación, describiendo criaturas como el Behemoth y el Leviatán, que representan fuerzas de la naturaleza, que están completamente más allá del control humano, pero que obedecen perfectamente la voluntad divina. Al final de esta revelación extraordinaria,
Job pronunció palabras que marcaron una transformación completa en su comprensión de Dios y de su propia situación. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no se estaba arrepintiendo de pecados específicos que había cometido, porque el mismo Dios había testificado de su integridad, sino que se estaba arrepintiendo de haber pretendido entender completamente los caminos divinos, de haber demandado explicaciones de aquel cuya sabiduría trasciende infinitamente la comprensión humana. Y entonces comenzó la restauración más espectacular que se haya registrado en la historia humana. Porque Dios no solo devolvió a Job todo lo que había perdido, sino que le dio el doble de lo que tenía antes. Recibió 14,000 ovejas en lugar de 7,000, 6,000 camellos en lugar de 3,000 yuntas de bueyes, en lugar de 500,000 asnas en lugar de 500. Pero más importante que la restauración material fue la restauración familiar, porque Dios le dio otros 10 hijos, 7 varones y 3 hijas. Y estas hijas fueron tan hermosas que no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y él les dio herencia entre sus hermanos, algo inusual en esa cultura que mostraba el cambio profundo que había ocurrido en el corazón de este hombre que había aprendido a valorar de manera diferente las bendiciones de Dios. Job vivió 140 años después de estas pruebas, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió viejo y lleno de días, habiendo experimentado no solo la restauración completa de todo lo que había perdido, sino una comprensión de Dios y de la vida que ningún sufrimiento podría arrebatarle jamás. Tal vez en este momento te identificas completamente con la historia de Job porque estás viviendo tu propia temporada de pérdidas devastadoras. Quizás has perdido el trabajo que creías seguro y no encuentras nuevas oportunidades laborales a pesar de enviar cientos de currículos. Tal vez tu salud se ha quebrado y los médicos no encuentran respuestas a síntomas que están destruyendo tu calidad de vida. Posiblemente has perdido a seres queridos de manera repentina y inesperada que ha dejado un vacío en tu corazón que parece imposible de llenar. O quizás estás enfrentando la traición de personas en las que confiabas completamente. Como Job experimentó con su esposa y sus amigos, tal vez tu pareja te abandonó justo cuando más necesitabas apoyo. Quizás los amigos que creías incondicionales ahora te juzgan y te señalan como si fueras responsable de tu propia desgracia. Posiblemente tus familiares han decidido alejarse porque consideran que de alguna manera te lo merecías. La historia de Job nos enseña verdades profundas que pueden transformar completamente nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. Primero, que no todo dolor es consecuencia directa de nuestros errores o pecados. Que a veces las personas más fieles son las que enfrentan las pruebas más intensas, precisamente porque Dios confía en su capacidad de resistir y salir fortalecidas. Segundo, que nuestra fe no debe depender de nuestras circunstancias, sino de quién es Dios, independientemente de lo que estemos experimentando. Job nos demuestra que es posible mantener la confianza en el carácter de Dios even cuando no entendemos sus métodos, que podemos seguir bendiciendo su nombre, incluso cuando todo parece indicar que nos ha abandonado. Tercero, que los consoladores miserables existen en todas las épocas. Siempre habrá personas que en lugar de ofrecer apoyo genuino, preferirán juzgar y señalar, que tratarán de explicar tu dolor con fórmulas simplistas que solo añaden herida sobre herida. La historia de Job nos enseña a identificar estas voces tóxicas y a no permitir que definan nuestra experiencia o nuestra identidad. Cuarto, que Dios puede restaurar lo que parecía perdido para siempre. Pero más importante aún, que Él puede usar nuestros momentos más oscuros para llevarnos a un nivel de intimidad con Él que nunca habríamos alcanzado en la comodidad. Job llegó a decir, ahora mis ojos te ven, después de la prueba,
indicando que había alcanzado una comprensión de Dios que trascendía todo lo que había experimentado en sus años de prosperidad. Si estás en tu propia temporada de Job, recuerda que tu historia no ha terminado, que el mismo Dios que restauró a Job de manera sobrenatural sigue siendo el mismo ayer, hoy, y siempre que Él ve tu dolor, conoce tu fidelidad y está preparando una restauración que superará todo lo que puedas imaginar. No permitas que el dolor presente te haga olvidar las promesas eternas. No dejes que las voces de los consoladores miserables de tu época te convenzan de que mereces el sufrimiento que estás experimentando. Mantén tu integridad, como Job la mantuvo. Sigue adorando a Dios, incluso cuando no entiendas por qué permite ciertas circunstancias. Recuerda que detrás de cada prueba intensa hay un propósito divino que tal vez no comprendamos completamente en este lado de la eternidad, pero que está diseñado para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro fortalecimiento y para nuestra preparación para bendecir a otros que pasarán por circunstancias similares. La historia de Job nos demuestra que es posible no solo sobrevivir a las temporadas más oscuras de la vida, sino salir de ellas transformados y fortalecidos, con una fe más sólida y una comprensión más profunda del carácter de Dios que ninguna circunstancia futura podrá quebrantar. Tal vez hoy te sientes identificado con Job, en medio de las cenizas, cubierto de llagas de dolor, rodeado de personas que no entienden tu situación y bombardeado con explicaciones simplistas que no tocan la realidad de tu experiencia. Si ese eres tú, quiero que sepas que tu historia no ha terminado, que el mismo Dios que restauró a Job está preparando algo hermoso para tu vida. ¿Has vivido alguna vez una temporada como la de Job, donde parecía que todo se desmoronaba al mismo tiempo? ¿Has experimentado la traición de personas cercanas cuando más necesitabas su apoyo? ¿Has sentido que Dios permanecía en silencio justo cuando más desesperadamente necesitabas escuchar su voz? Comparte tu experiencia en los comentarios. Cuéntanos cómo has enfrentado o estás enfrentando tu propia temporada de prueba, porque cuando compartimos nuestras historias de dolor y restauración, nos fortalecemos mutuamente y recordamos que no estamos solos en nuestras luchas. Y si conoces a alguien que está pasando por su momento más difícil, comparte este video con esa persona, porque a veces lo único que necesitamos para seguir adelante es recordar que otros han pasado por pruebas similares y han salido victoriosos, que nuestra situación actual no es nuestra destinación final. Recuerda, tu dolor presente está preparando tu testimonio futuro. Tu quebrantamiento de hoy se convertirá en la fuente de fortaleza que ofrecerás mañana a otros que estén pasando por circunstancias similares. Mantén la fe, conserva tu integridad y prepárate para una restauración que superará todo lo que puedas imaginar. Su apariencia era tan repugnante que la gente pasaba a lo lejos tapándose la nariz. Los niños corrían asustados cuando lo veían. Los comerciantes que antes buscaban su consejo ahora ni siquiera lo reconocían. Se había convertido en un paria social, en un objeto de horror y compasión que inspiraba más miedo que lástima.